Este es un encuentro con las letras y la vida de escritores locales y emergentes de Colombia. A través de sus voces conoceremos cómo nacen sus obras, cómo crean nuevos universos con su imaginación, plasmando sus memorias, experiencias de vida. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a La Litera de la Esquina. Estamos en este proyecto viajando a otras esquinas de Medellín. Qué rico estar en Casa Botones. Hace tiempo yo me debía esta visita, entonces hoy vinimos a Casa Botones en Bello. Aquí estamos con una bella vista además. Sector La Frontera. Por favor. Por aquí estamos con Cristian Madrigal. Cristian también fue uno de los que nos abrió las puertas y nos dijo, vamos y nos reunimos en Bello. Si quieren tener escritores de Bello, yo quiero invitar a Yandey. Y también quiero que lo hagamos en Casa Botones. Entonces, gracias Cristian Madrigal. Y Cristian es poeta, también es promotor de lectura, es el editor de una revista que llama Cosmogonía, que para mí eso más que revista es un libro. Ha participado en festivales de poesía en México, en Cuba y aquí en Colombia. Muy joven para todo, digamos, el historial que tiene en el tema de las letras. ¿Cómo nacen las letras? El encuentro con la lectura y la escritura y con lo literario, digamos con un lenguaje muy simbólico, se me da también en la infancia, de manera muy inesperada, de manera muy desconocida, y ya tiempo después, casi pues como en la preadolescencia, me vine a dar cuenta de dónde venía ese influjo. Todo empezó siendo muy niño, viviendo en un sector veredal. En casa solíamos compartir mucho en las noches historias o juegos, en un ambiente muy familiar. Entonces recuerdo mucho que mis padres hacían toda la parentela de disfrazarse, ponerse sábanas encima o prender una vela, apagar todo y reunirnos pues como a contar cosas. Y una vez en el paradójico castigo de la escuela, que es encerrarnos en la biblioteca, debajo de una estantería había un libro y yo me agaché para ponerlo en la estantería. Y era La rebelión de las ratas, de Fernando Soto Aparicio. Ese día recuerdo que pasé toda la mañana leyendo esas primeras páginas y posteriormente pues lo terminé de leer yendo cada tarde a sentarme sobre una de las piedras de la avalancha a leer ese libro. Luego leí Mientras llueve, Los últimos sueños del mismo Fernando autor. Soto, claro. Y de ahí ya sé que ya de ahí no me despegué, porque además en casa pues mi papá acostumbraba a poner música clásica en las tardes y mi mamá una vez llevó una serie de Enciclopedia Salvat, que eran como 20 números. Entonces yo me la pasaba toda la tarde escuchando lo que mi papá ponía y dibujando lo que había en la enciclopedia, pero cuando encontraba, por ejemplo, las grandes construcciones, los puentes, yo me ponía a hacer eso de otra manera. Entonces en el papel o en cosas, recuerdo mucho eso como una parte inicial. Y Yandey nos dijo que de Cristian Madrigal le llamaba la atención mucho este poema que llama El Meteorito. ¿Sí? ¿Lo quieres leer o...? Yo lo quiero leer, Eso, pero también bueno. entre otras cosas es porque es uno de los primeros poemas, no que él haya escrito, sino que yo concibo que son muy bien logrados a la edad que él tenía, alrededor de unos 19, 20 años. Entonces, como digo, siempre me ha parecido que es un muchacho de mucho talento y que es apasionado, porque es que sin pasión, si uno hace sin pasión las cosas, así mismo de sosas y de insulsas le pueden salir. El meteorito. Levanto leguas desde mi nacimiento y camino errante hacia el abismo donde terminan todos y cada uno. De todo lo existente, nada es mío, pero retomo palmo a palmo el agua ya congelada de mis ancestros para forjar un arma con que guarecerme del hálito humano. Así continúo una senda sin temores y con la ambición de atravesar el cielo gris de mi mirada elástica y ardiente, multiplicada en símbolos caliginosos y matemáticos como la forma de las cosas.
de izquierda a derecha me remuevo, alcanzo a evaporarme en el espacio, en el tiempo sin tiempo que es respirar las ondas del vacío. Soy un pedazo de materia en movimiento, interestelar en un arco encendido, y es mi deber chocarme contra el mundo. A propósito de lo que decía justamente Cristian, el poder contundente de la palabra, ¿cierto? Y hay que decir que este poema hace parte del libro La sed de decir, que ya está próximo a publicarse, ¿cierto? Es una recopilación. Sí, así es en este libro, pues es inédito aún. Cristancho me está insistiendo que desde el año pasado yo lo preparé para ir a la Feria del Libro de Santiago de Cuba, con ayuda de Ediciones Letra Dorada, con Cristancho Duque. Cristancho me dice: hey mono, ¿qué esperas pues para publicarlo? ¿Sí? No sé qué esperamos, estamos esperando el momento del libro también. Es un libro que recopila textos, poemas escritos, son 50 poemas escritos entre los 19 y los 26 años. Ahí están, digamos, los primeros poemas que también con juicio de alguna manera concebí como literatura, porque antes de eso también escribía un montón, pero también, como Jan decía, hay que tener vocación de crítico, ¿sí? Se quemaron, no me digas, se perdieron. Pero por acá dice su amigo Jesús Gómez Ceballos que la sed de decir, que es este libro, es más bien un grito que se levanta y alcanza con su fuerza a hurgar en el pensamiento del lector. Su yo poético nos habla de la dureza e indiferencia de las calles, de la música como alimento para el espíritu y el corazón, del amor y los recuerdos, de la realidad de la vida que como el cuerpo se va desintegrando. Me gustaría que hiciéramos aquí un juego interesante, porque los dos invitados se conocen. Entonces me gustaría que de pronto Yandel nos hablara de Cristian. ¿Quién es Cristian para ti y qué las letras de él que han representado? Bueno, hay que decir ante todo que padecemos la misma desgracia de escribir poesía en un municipio que ha sido también estigmatizado no en vano por sus condiciones de violencia, de sicariato, de politiquería, y justamente somos del mismo barrio, de la vereda La Primavera. Entonces es como muchas coincidencias, con varios años de diferencia entre el uno y el otro, pero ser de la misma vereda. Yo incluso nací un poco más arriba de donde vive Cristian, solo que cuando nos civilizamos un poco, nos aburguesamos un poco, pasamos a la parte central de la vereda, ahora barrio. Y él no estudió, pero se conoció con mis hijas siendo muy chicos. Yo vine a conocerlo realmente acá mismo en Niquía, en el barrio Panamericana, cuando yo daba unos talleres de crónica para un movimiento cultural de su época que tuvo, digamos, cierta relevancia importante en el municipio, que llamaban los artistas y activistas populares de Bello, de los cuales tristemente muchos devinieron en politiquería también, otros se sostuvieron y formaron otro tipo de proyectos, y Cristian era el más joven de todos y era el más juicioso, porque como suele suceder también en la juventud, a veces queremos hacer de todo: bailar, pintar, escribir, tocar guitarra, en fin. Entonces los otros y las otras mayores que él estaban en un montón de cosas. Él venía más de las plásticas y se encarretó mucho con la literatura, y entonces yo iba cada semana, prácticamente era darle el taller a Cristian, porque hubo un momento en el que me preguntaban algunas chicas que sentían que no avanzaban, y yo decía, pero si no hacen las tareas, la crónica es de estar, pues la escritura se hace escribiendo. Hay un autor español que yo admiro mucho, Ramón Irigoyen, y aunque estemos al aire, pues vale la ironía, él dice que el escritor se hace es con el culo, es decir, el que más tiempo se siente a escribir. Horas nalga le decimos nosotros Sí, aquí en la litera. sí, son muchas, y por eso la pierde uno tan fácil. Entonces, ahí me empezó mucho a interesar este muchacho, de eso hace 11 años que conozco a Cristian, porque realmente
muy apasionado, muy dedicado y talentoso. Entonces nos fuimos acercando más alrededor del año 17, iniciamos un proceso que fue las Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello, y él se vinculó, fue de los primeros que también se vinculó y ahora es parte integral del equipo coordinador. Entonces, de algún modo lo he visto crecer en las letras y crecer también físicamente, porque estamos hablando de un muchacho de, ¿cuánto tenías, Cristian? De 15, 16 años, pero aún no cumplidos. Y de esa Estaba muy obra de muchacho. él, digamos, ¿qué es lo que Bueno, rescatás vos? Tiene unos tonos muy, muy propios. Son la poesía, sobre todo, que es lo que más he leído, aunque también he leído prosas de él, crónicas también, pero en la poesía es una voz que se ha venido encontrando con sus propias preguntas, con un manejo del lenguaje muy especial, muy particular, que lo hacen sentir a uno como lector de que no se está copiando. Por ejemplo, en mi caso yo soy un imitador, yo imité a muchos autores y todavía tengo un libro que se llama Imitación del Cisne, porque también consigo que dentro del arte cabe la imitación, pero no el calco, ¿cierto? Y siento que Cristian ha buscado mucho su voz propia desde los inicios, de hablar lo que verdaderamente él quiere decir, más que por las influencias literarias que ya las ve uno más en sus trabajos de ensayo, en sus trabajos pues más de la prosa, pero en la poesía sin duda alguna tiene sus influencias, pero siempre en esa búsqueda de tener una voz propia, cosa que es muy difícil en términos poéticos. Es muy libre en lo que hace. No me refiero solamente al verso libre, sino que como no tiene esta sujeción de estar cumpliendo con ciertos cánones, tiene poemas como El Meteorito, que lo saca uno de, ¿cómo podemos decir? Lo saca uno de la órbita en la cual comúnmente lee a uno a los muchachos, y es un poema que él escribió siendo muy joven. Como promotor cultural, literario, me parece un gran aguerrido, es un muchacho muy juicioso al cual yo he respetado y admirado, si bien al principio chocábamos bastante de pronto por la diferencia de edades, terminamos siendo muy grandes amigos. Escribir. ¿Cuándo? Empuña el lápiz y rasguña, tuerce, desmigaja y exhibe, si es posible, en el centro de una plaza. Quema todos tus prejuicios por los árboles y las frutas, por las mujeres y los hijos tuyos y de otros hombres con hambre en el último refugio de la tierra. Si al empuñar ese lápiz no tiemblan tus manos para luchar, desenfunda tu arma de palabras, dispara tus pasiones, ensúciate si es necesario, corre en busca de la vida. Ya viene la muerte, no confíes en los relojes, su tiempo es un engaño. Entonces, hemos terminado de lolear por el día de hoy. Una producción de la Asociación Palco en articulación con la colectiva Loleo. Este proyecto es gracias a la alianza con la promotora cultural de ProAntioquia.